Aldaketa bat egon zala, eta nik pentsot hori aldaketoi segidu egiten dela, ez? Egixe da, Hueskan kontra enpatu egin genioela etxien, baina, bueno, utz eta bataz, ja, sensazio txarrak, edo sensazioek zien izan nonak, ez? Azken utz eta bat, 80 minutuen, pentsatozu galduen gozule, ez? Eta enpatu egin genuen, aukera bat euki genuen irabazteko bai, eta nik pentsot jenti ondo dauela, eta daula, irabazteko goguaz eta alegin guztizik gogu zela, seguru Kadizen. Kadiz zure bezalaxe ez dago dinamika honean, galduz gero berean sartuko dira bete-betean. Hori importantea izango ditzakite. Egixe da, eurek 3 puntu gehiadeke, guk irabazten badugu, enpata hoitzen dugu, eta ja sartzen die, ez die egon azkenengo, zuk ezauzu moduen, azkenengo hilietan dinamika txarrien dauz, baina eurek ez ikusi hor behien, azpixen, ez beti ekuidabe puntu batzuk geixa, baina bai egixe da, goazte buruen galtzen badabe, ja hor sartzen diela, ez? Eta dinamikaz segiduko dau txarrien, baina euren entrenadorik ezabena azkenengo partidu hostien, ez? Eure badakizela zelan jokatu bidabien, eta eurepe mentalizauta dauzela zer aldan pasau oingo ligan, ez? Eta eurek ez dabila aldatu bi errezebez, ez joku, ez ezebez. Orduan, nipentzot, garrantzitsuena dela jaki nun zeuzen eta zerrein bidan urteteko eta espoz urtetan be segi burruketan. Gol asko jasotzen dituzte eurek, baina zuek ere ez dituzue gehiagin sartzen. Zuen horrekaldean eta euren atzekaldean egongo da neurketaren gakoa? Nire ez eta guztetan esaten inzan biotena. Area bisek azkenien die, azkenengo emaitza area bisetan egiten da, ez? Eta hori izan da, pentsetan da, jokuek ez da bela inporta. Niretzat bai, nik beti itzatot, ez? Gura gotela askotan heltzie, eta gero, bueno, asmatzen dugun baten berriten, ez heldu gitxitan, eta pentsau biozu, hor, hiru bider galtzen manera, hor sartu biotela gola, ez? Eta atzien berdine, guk normalien gitxi heltzen die gure areara, eta baina golak sartu ezkue. Aldatzen da, zer oingo partiduen, ez? Egixe da, ja partiduek aurrera doizela eta emaitza garrantzitsua da. Aspaldiko partez, zuek lehen gola sartzeko desiatzen egongo zara, ez da? Bai, azkenengo partez, kostau itxaku, ez? Lehenengo gola sartze. Bebai, aurrera sartzen genuen eta gero enpata hoitozkuen edo galdu bebai, ez? Baina bai, egixe da. Oin guk, Kadiz, eukio guzen aurkarisek, normalien sartzen bozu lehenengo gola, bestie igerri ikien dago, ez? Gertatzen dan zapatuen hori. Hauek defentsan sufritzen dakite, pazientzia handia beharko duen neurketa aurre ikusten duzu? Bai, eta gero erruek ez ekie, ez? Bai, eurek klaru dike, zela jokatu, eta bardin joze, ze talde deken aurrien. Ona, txarra, erdikue, eure beti jokatzen dabe berdin, ez? Eta, bai, pazientzia eukio bida, baina, karo, klaru okitxe, erroik ez dala enbier, ze ejemplo moduen dekogu Ipuruan jolastu genuen partidu, ez? Utz eta bi galdeko genuen, euren kontra, lehenengo zatizio oso nahin genuen, errubi eta golbi sartuzkoen, eta hor, ja, partidu amaitu izan, ez? Horregatik, erruek ez diebe. Golak sartzen botzue, eurek gotza honak enbidabie, ez guk erregala golak. Castellanora, ¿hasta qué punto el Eibar puede aprovecharse de los problemas defensivos de un Cádiz que es el equipo más goleado? A mí me extraña que sea un equipo goleado por cómo juega, ¿no? Por cómo juegan tranquilos atrás, defendiendo en bloque y saliendo contadas veces hacia arriba. Además es el juego que quieren jugar ellos y bueno,
y hasta ahora por lo menos han estado en una clasificación más o menos buena para un equipo recién ascendido. Lo que pasa que pues eso, ahora estamos todos en una bolsita no muy grande y perdiendo y ganando pues nosotros pues ya se meten de verdad con los mismos problemas que los demás, ¿no? Pero bueno, no será fácil hacerles gol, aunque sea un equipo que ha encajado mucho, y lo que importante sobre todo para nosotros es no hacer regalos. El hecho, como has comentado, de que ellos podrían meterse de lleno si pierden, hace que este partido tenga un valor doble. No me gusta decir eso. Parecía que también contra el Huesca tenemos la obligación de ganar. Resulta que luego ves los resultados de los demás y parece que y ganas un puesto y hay otro equipo que se mete por detrás tuyo. Y en ese sentido la liga está alrevesada, ¿no? Pero sí es verdad que habrá que ganar, no sé, 4 partidos para salvar la categoría. No creo que de aquí al final la gente vaya regalando en todas las semanas, ¿no? Y también es verdad que creo que nos va tocando ya el poder ganar, pero bueno, aquí ya dije la semana pasada, hay que meter muchos boletos para que gane, para que toque, ¿no? Y entonces a ver si somos capaces de meter esos boletos. La siguiente pregunta prácticamente lo has contestado ya. En esta situación todo lo que no sea ganar es insuficiente. No, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Finales son cuando ya no hay nada más que hacer. Juegas una final de Copa, es ese partido, ahí no puedes esperar al siguiente. Quedan 4 partidos de Liga y si no ganas, ya estás descendido automáticamente. Pues es ese partido y después será el siguiente, pero es ese. No, porque hay que saber jugar esas finales, porque si tenemos que estar pensando que de aquí al final son 13 finales, hay que saber jugar todas las semanas con esas finales, ¿no? Y es muy difícil estar capacitado para eso semana tras semana. Vamos a intentar, la semana ha ido buena, intentar jugar lo más competitivo posible el sábado contra el Cádiz y a partir de ahí hacer méritos para ganar. ¿Qué tipo de partido esperas ante un rival que habitualmente se cierra? Sí, ellos yo creo que lo tienen claro, ¿no? Y lo dijo el míster de ellos tras el último partido en casa contra el Betis, que perdieron 0-1, pero que están convencidos de su forma de jugar, ¿no? Rara vez van a apretar arriba, alguna jugada suelta, si pillan con bastantes jugadores cerca del balón, pues te pueden apretar, lo demás no, pues bajan, repliegan y te hacen 2 líneas, y luego eso sí, te deja 1 o 2 delanteros más o menos a su bola, ¿no? Para que cuando roban balón, pues para contactar con ellos y para hacerte daño, y es verdad que no salen demasiadas veces, pero sí, cuando salen hacen mucho daño. Entonces sabemos todo eso, pero también ellos saben cómo jugamos nosotros, ¿no? Vamos a intentar cometer los menos errores posibles para no dar ninguna facilidad, ¿no? Este tipo de juego del Cádiz hará que cambie el Eibar su forma de jugar. Es que es muy difícil, ¿qué hacemos? ¿Le regalamos el balón a ellos y esperamos en mitad de campo y a ver que la tengan ellos? Es que hacer algo que no haces habitualmente, lo normal es que tampoco te salga bien, ¿no? Es verdad que ahora mismo nosotros, haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, tampoco nos están saliendo las cosas demasiado bien, pero eso es a lo que hemos jugado durante 6 años, ¿no? Y no, en ese sentido no vamos a cambiar. El Cádiz es un equipo que sabe sufrir en defensa. Ayer Robert Correa dijo en rueda de prensa que es el equipo más sacrificado de primera división. ¿Eso hace que la paciencia pueda tener su importancia? Sí, porque si tienes paciencia de verdad, pues cometes menos errores. Pero claro, el problema suele ser, tienes paciencia, pero alguna vez van a acertar ellos en algún robo de balón o en alguna pérdida tuya te van a hacer una contra. Yo lo que les pido es a los jugadores que estemos preparados que en cualquier error que podamos cometer en un momento determinado, estar preparados para poder defender en las mejores condiciones, que no nos hagan con 2 pases una ocasión de gol, porque entonces sería más fácil para ellos el hacer gol. Podemos cometer un error en un momento determinado, pero la reacción inmediata a ese error hace que el rival no pueda atacar rápido o que les pueda volver a robar el balón, ¿no? Si estamos
bien en ese sentido, pues les dificultaríamos más el juego de ellos. Gestionar esa paciencia, que no haya ansiedad, puede ser una de las claves de esta semana para concienciar a los jugadores. Sí, porque no estamos obligados a nada. Creo que antes me has preguntado si es obligatorio ganar. No estamos obligados a ganar. Vamos a ver, estamos obligados a hacer todo lo posible por ganar, pero también tenemos un rival que va a hacer lo mismo, ¿no? Y vamos a intentar no cometer errores, vamos a intentar, y por eso el no cometer errores no quiere decir que hagamos menos cosas para no cometer menos errores, sino hacer nuestro fútbol, pero concienciados de cómo juegan ellos, de lo que se aprovechan ellos, y es lo que nosotros tenemos que tratar de obstaculizar, ¿no? a partir del posible error nuestro, porque los errores al final van a estar ahí. ¿Estarás deseando que seáis por fin los primeros en marcar en un partido, aunque otras veces ya ha pasado? Sí, llevamos bastantes partidos que no hemos metido el primer gol. Antes sí habíamos metido, y luego también nos costaba mantener, pero estamos en una situación en la que casi todos se juegan algo, entran los nervios más rápido que hace 6, 7, 8 jornadas, que parece que estás más obligado, ¿no? Si te meten gol, aunque yo creo que el Cádiz, el rival que tenemos, no se suele inmutar mucho porque esté perdiendo, no cambia mucho su forma de jugar, yo creo que sigue con su idea, ¿no? Porque también ellos saben que un gol en contra están metidos en el partido porque con un gol ya te han empatado, ¿no? Y al final, lo que decimos, que la victoria te da 3 puntos de verdad, pero el perder hace que el contrario sume 3 puntos y tú 0, y no es 1 y 1 con el empate. Y ya la última, estamos en las últimas semanas de que hay que mejorar la contundencia en las dos áreas, ¿eso se puede entrenar? Tratamos de entrenar y tratamos de gestionar eso también, y sí, pues hoy hemos hecho un poco eso. Lo que pasa es que, claro, el entrenamiento es un poco el ejercitar las cosas que después vas a hacer en un partido, ¿no? Y a veces, pues no estás al límite de revoluciones tampoco en un entrenamiento como en un partido, tratas de que la gente pueda estar a esas revoluciones también para que se equipare, ¿no? La competición con el entrenamiento, pero no siempre va a ser igual, ¿no? Pero claro, los errores que se cometen en un partido los tratamos de recordar en entrenamientos para que no vuelvan a suceder, pero no es fácil.